¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Actualmente, la Defensoría del Pueblo adelanta un conjunto de investigaciones y propone soluciones concertadas para darle respuestas a las urgentes demandas de la población en materia de acceso a los alimentos y medicinas, la situación de los hospitales y el colapso del sistema carcelario. ¿Cuáles son los avances y logros de la Defensoría del Pueblo para velar por los derechos humanos de los venezolanos? ¿Está en peligro la paz en nuestro país como consecuencia de un agravamiento de la polarización? ¿Qué debemos aprender del proceso de paz en Colombia? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Tarek William Saab, poeta, abogado, con posgrados en Derecho Penal y Derechos Humanos, defensor del pueblo, fue parlamentario, presidió la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional y también la Comisión de Política Exterior. También en el Congreso bicameral fue presidente de la Comisión de Cultura. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, Chemmel, por la oportunidad. Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó con el voto de 88 países una solicitud del gobierno de Paraguay para condenar a Venezuela en materia de derechos humanos. Por el contrario, España fue sancionado por este Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando? Hay una campaña que acusa a Venezuela de violación de los derechos humanos, pero en paralelo, este organismo de las Naciones Unidas rechaza una petición de condena. Bueno, fíjate, efectivamente yo creo que a ese debate hay que darle una lectura incluso histórica, porque siente un precedente de cómo temas tan importantes, estructurales, orgánicos, que hacen vida y que hacen que una constitución sea lo suficientemente garantista, no deba usarse como una plataforma de propaganda en contra de satanizar o de destruir o de desestabilizar alguna nación, sea esta cual fuera, Venezuela o cualquier otra. Yo creo que esa es la primera lectura que demuestra esa votación, porque fíjate, países o gobiernos o estados que son, vamos a decir, de postura totalmente inamistosa a Venezuela, no acompañaron a Paraguay. ¿Y por qué? No la acompaña, si fíjate. Uno pudiera suponer que están claro, debieran haberse asociado. Campaña, ¿no? Más bien ellos se abstuvieron y dijeron que ese no era el escenario para estar presentando documentos de ese tipo, ¿no? Quienes acompañaron a Paraguay, un gobierno, un estado con un tenebroso historial de violaciones a derechos humanos. Fíjate tú, el primer país que lo acompaña es el Estado de Israel, un estado que ha legalizado la tortura, y un puñado más de pequeños países que dentro de la geografía de la multipolaridad no representan tal vez el peso que pueden representar las 80 y tantas naciones 88 que rechazaron ese tipo de pronunciamiento. Obviamente también a Israel lo acompañó el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Eso es bueno destacarlo. Un gobierno que habla mucho de derechos humanos, que pretende dar clases magistrales en materia de derechos humanos, pero en nombre de los derechos humanos ocupa naciones y extermina de forma masiva poblaciones enteras. Promueve golpes de Estado. Los golpes de Estado de carácter militar que propiciaron en los 60, 70, 80 y 90, y ahora una nueva modalidad de golpe de Estado, donde en vez de las armas y las bayonetas te utilizan los sistemas de justicia, los parlamentos, etc. Entonces es bien interesante esa votación, porque de alguna manera el mundo y la Defensoría del Pueblo forma parte de la vida democrática venezolana para atender a los grandes colectivos, a todos los sectores sin excepción. Yo creo que despierta una realidad. Mira, los derechos humanos deben ser evaluados en un país. Yo estoy de acuerdo, y nosotros lo hacemos todos los días. Quienes ven los pronunciamientos del defensor del pueblo, las acciones defensoriales que hacemos, notarán que en eso buscamos un equilibrio institucional
para acompañar a las víctimas, a los sectores vulnerables, niños, niñas, adolescentes, ancianos, gente invisibilizada que nunca van a tener la plataforma mediática de los grandes medios para ser sus vitrinas. Ahora bien, una cosa es eso, evaluar los derechos humanos, corregir las denuncias que se hagan para mejorar en democracia. Siempre nosotros vamos a estar dando todas esas campanadas, hablando como debe ser. Y otra cosa es utilizar de manera subalterna y bastarda el tema de derechos humanos para desacreditar una nación porque tú no quieres, te es incómoda en la geopolítica mundial. Quiero que al regreso de los comerciales hablemos del reciente plebiscito en Colombia. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu lectura de los Perfecto. resultados? ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Recientemente ocurrió el plebiscito en Colombia. ¿Cuál es tu análisis, tu lectura de los resultados? Mira, Colombia merece la paz. Colombia es un país de un talento humano importantísimo. ¿Por qué la abstención, que además bueno, es un comportamiento histórico en Colombia, pero por qué gana el no? Fíjate, Es una votación si muy cerrada. nos vamos numéricamente, Hay un rechazo. gana abrumadoramente la abstención. Pero es histórica. Porque numéricamente, fíjate, un país que está acostumbrado a votar masivamente, en este referéndum votó el 37% del todo el padrón electoral. O sea, se abstuvo un 63%. Y tú que eres encuestador sabes que eso deslegitima cualquier final, cualquier resultado final. Pero en todo caso, por un muy cerrado margen, menos del 1%. Gana el no. Yo he dicho, he evaluado un detalle, fíjate, en las zonas de guerra, donde hubo violencia atroz, donde se practicó terrorismo de Estado por un lado, y por el lado de la insurgencia, execrables prácticas como el secuestro, la extorsión, el asesinato, porque lamentablemente se desnaturalizó todo ese conflicto en los términos que ya conocemos, de lado y lado. Ganó el sí a la paz. Eso es una lectura que hay que tener muy clara. O sea, los dolientes de la guerra, los que han sufrido la guerra, los que han sido víctimas de la violencia durante décadas en Colombia, en las zonas más atroces, le dijeron sí a los acuerdos de la paz. Optaron por el perdón, claro, la tolerancia. No, y el entendimiento, y buscar vías de negociación y de consenso que implique justicia, obviamente. ¿Por qué el sí, entonces? Entonces, fíjate, él no gana en los grandes centros urbanos, pero no gana en Bogotá. Es otro detalle que hay que observar. Entonces, obviamente que ahí la campaña mediática de los grandes medios que cartelizan corporativamente, esto fue un tema global, esto fue un tema mundial, que movilizó a todos los medios a escala global. Si tú observas cómo fue el comportamiento de los grandes medios, las grandes cadenas corporativas transnacionales del mundo, ellos se asociaron al no. Y utilizaron, para mí, de manera también totalmente contaminante, tóxica, elementos que no estaban en los acuerdos de paz. Por ejemplo, si tú votas por el sí, votas por la FARC. ¿Dónde estaba eso? Si tú votas por el sí, estás votando para que Timochenko sea presidente. Si tú votas por el sí, estás votando para que no haya perdón ni justicia. Eso no estaba en los escritos, ¿no? Ahora bien, los acuerdos no se van a revertir. Allí están firmados. Lo que viene es un proceso que debe ser muy inteligente de ambos lados de renegociación de esos acuerdos, pero que no volatice, que no implosione lo logrado. Porque fíjate, aquí vamos a ver las ganancias. En favor del sí, no solo se movilizó el movimiento mundial, nacional, regional y local de derechos humanos, los pacifistas del mundo, los escritores, los poetas, no solamente. Se movilizó el propio Papa, que es una autoridad moral enorme. Se movilizó el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y todos los organismos multilaterales de la ONU. Se movilizó los regímenes, los gobiernos democráticos del planeta, de manera consensuada. Es decir, tú no puedes eso ahora desecharlo a un lado.
Es decir, yo creo que es un paso. Todo esto para mí es un paso que no va a poder revertirse porque independientemente de que por menos de un punto, en un porcentaje para mí sumamente pequeño de votantes, en comparación al padrón electoral que es el 100%, que haya votado solo el 37%, esa haya sido la decisión, para mí es irreversible el proceso de paz en Colombia. O sea, es totalmente inenarrable creer que vayamos nuevamente, luego de todo esto que ha ocurrido, 4 años de negociaciones, a volver a ver a colombianos matándose entre sí. Y yo siento que ahorita debe haber una gran reflexión, incluso entre los que votaron en contra, debe haber una gran reflexión porque la paz finalmente es el anhelo de la humanidad y es un derecho humano totalmente inalienable. Yo creo que es una gran oportunidad para Venezuela siempre el diálogo, el entendimiento. Fíjate, Chávez gana en el año 99 y la gente decía, van a venir fusilamientos, van a venir campos de concentración. Chávez dio una lección de democracia, no solo con la Constitución como padre de ese proceso constituyente, sino que todos esos atisbos que le endosaban fracasaron, porque más bien ocurrió todo lo contrario. Aquí funcionaron los partidos que estaban en la Cuarta República, ninguno fue inhabilitado, ninguno de sus jefes y jerarcas fueron llevados a prisión, ni fueron inhabilitados. Todo lo contrario, a Chávez se le dio más bien un golpe de Estado en el año 2002. ¿Cómo interpretas las amenazas de prisión, de persecución con las que han amenazado a algunos líderes? Claro, yo cuando veo que dicen, bueno, si nosotros ganamos van a ir todos presos y las mujeres tendrán este calabozo, los hombres aquel. Yo creo que, mira, son estridencias que no le hacen ningún juego positivo, ni siquiera en el lenguaje, en el léxico a nuestra democracia. Yo opino más bien como poeta, como escritor, que debemos elevar el debate con argumentos, con ideas propositivas, con recomendaciones. Yo creo que debemos aprender de lo que vimos en esos acuerdos de paz en Cartagena, ver tantos líderes de diferentes ideologías reunidos en función de la paz de una nación como Colombia. Y entonces, bueno, apostar por el entendimiento, por el diálogo, por la paz en Venezuela, respetando las ideas de todos y marchando hacia un camino mejor. Presentaste un informe a partir de una investigación que hiciste sobre la situación de hacinamiento de las estaciones de policía. ¿Qué se va a hacer ahora? Mira, tú sabes que la Defensoría del Pueblo no solo aborda la coyuntura, somos un poco más de 30 millones y yo siempre le digo a la gente, vean la mística de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, que con 200 funcionarios en el terreno nada más, hacemos un servicio público gratuito. A estos 200 funcionarios los acompañan 500 en las plantas, es decir, que hacen trabajo de investigación, de logística. Y fíjate, nosotros hemos dicho que no solo hay que entender la coyuntura, sino los grandes temas. Entonces, para mí eso es un gran tema. El hacinamiento en las estaciones de policía. Sí, es un gran tema. La situación del sistema hospitalario. Hospitalario, el abastecimiento de medicina. ¿Qué podemos esperar los venezolanos después de esos informes? Allá voy. El abastecimiento de medicina ha sido un gran tema para la Defensoría. El abastecimiento de alimentos, propuestas, recomendaciones, diagnósticos, mesas de trabajo. Se han hecho recomendaciones, totalmente, no solamente la denuncia. No. Es que nosotros no trabajamos de manera panfletaria, o sea, la denuncia por la denuncia. Fíjate, allá voy. Con el tema, por ejemplo, la corrupción policial. Nosotros hemos abordado con encuesta y diagnóstico la delincuencia uniformada. En lo personal yo he dicho, Chemel, que es más vil un delincuente uniformado que utilice la plataforma del Estado, patrullas, chapas, metralletas, pistolas, para delinquir y asociarse al AMPA común, que el propio AMPON común, porque sinceramente es inexplicable que si tú eres un policía o un custodio de la ley, tú termines aliándote a quienes finalmente te van a exterminar. Por lo tanto, esos merecen un doble castigo, moral y obviamente del sistema de justicia. Ese es un tema también que nosotros hemos abordado. Ahora bien, tú me has preguntado por el hacinamiento de los calabozos de policía y eso debe llamar a la atención a todo el sistema de justicia. Yo he dicho que no se justifica que 33.000 venezolanos y venezolanas invisibilizados, sin plataforma mediática que los acompañe, son personas muchas veces que no aparecen ni aparecerán ni siquiera en la última página de un diario, mucho menos una prensa mundial o corporativa transnacional. Están allí
en condiciones realmente infrahumanas que debe llamar la atención de todos. Porque fíjate, en un lugar de reclusión formal, llámese Puente Ayala, llámese la 26 de julio, llámese Tocorón, Tucuyito, la PGB, llámese Yare, Rodeo, la cárcel de Mérida, de Barinas, etcétera, tienen un régimen donde tú tienes una cancha deportiva, donde tú tienes la forma de rehabilitarte a través del estudio y del trabajo. Hay un avance en esa materia del sistema penitenciario venezolano. Y el número de privados de libertad superan los 40.000. Pero fíjate, los de estaciones de policía que superan los 30.000 no tienen ninguno de esas prerrogativas que yo te estoy aquí mencionando que están en los lugares de reclusión. No tienen cancha deportiva, no tienen forma de rehabilitarse, de estudiar, de trabajar. Y ahí ha funcionado unas mafias para que ese hacinamiento continúe. Ahí el 30% de nuestros funcionarios policiales, Chemel, en vez de estar en la calle combatiendo o previniendo el AMPA, el delito, están custodiando presos. No puede ser. Entonces, debemos fijar la vista hacia ese sector de la sociedad. Muchos de ellos pudieran ser inocentes, la presunción de la inocencia. Muchos de ellos están condenados, 3.000 están condenados, no pueden estar en un calabozo de una estación de policía, tienen que estar en un lugar de reclusión formal. Una estación de policía es para que un privado de libertad esté de 3 días a un mes máximo, privado de libertad. Y hemos descubierto que ahí hay gente que tiene años privados de libertad, con enfermedades. Entonces, ¿qué hemos propuesto ante este diagnóstico producto de encuestas que hicimos y estudios? Mesas de trabajo, mesas técnicas. Yo agradezco todo el apoyo que he recibido del Ministerio Público, del TCJ, del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que está muy preocupado por este tema, porque acuérdate que es el ministerio que lleva el tema de las policías. O sea, nosotros hemos trabajado conjuntamente este tema con el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, incluso con el Ministerio de la Defensa, porque en instalaciones militares hay más de 2.000 privados de libertad por delitos comunes que no debieran estar ahí. Entonces hemos avanzado, buscando que el deshacinamiento tenga una solución estructural, acelerar los procesos judiciales, que se dejen las audiencias, que se fijen con prontitud, darle, digamos, una especie de protagonismo a este tema y tomar centros pilotos. Nosotros tomamos algunos por ahora. La Policía Nacional Bolivariana en la zona 7, 6 CPC Llanito, y vamos a ir masificándolo a todo el país, pues yo creo que de aquí, de lo pequeñito, podemos saltar a cosas mucho más grandes. Vamos a hablar del sistema hospitalario, pero cuando regresemos a los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Taret, quedó pendiente el tema de la crisis hospitalaria y el problema del desabastecimiento de alimentos. Fíjate, nosotros en el 4 de abril presentamos el informe anual de la Defensoría del Pueblo ante la Asamblea Nacional. Ahí aprovechamos y leímos recomendaciones puntuales que ya están y que en su momento fueron transmitidas, obviamente, previamente a esa alocución nuestra, a los ministerios respectivos en materia de alimento, medicina, como la Defensoría del Pueblo, en base a las inspecciones que hemos realizado, consideramos debe ser tratado esta problemática. Para mí debe darle, y todavía debe dársele un tema de asunto de Estado, donde todos participemos, el Estado con sus diversas instancias y la empresa privada, combatiendo particularmente el acaparamiento, la especulación, la reventa, desde una perspectiva para reconocer que no solamente está participando en ese acto delictual algunos empresarios inescrupulosos, comerciantes inescrupulosos, para sacar ventaja, sino también funcionarios públicos, algunos de carácter policial o militar, otros de carácter civil. Entonces, nosotros hemos hecho recomendaciones muy claras y las hemos trabajado con un protocolo con el SUNDE, en el caso concreto, con el Ministerio de la Alimentación, en el caso de lo que tiene que ver la manera de abordar eso, pero de cara a la defensa de los usuarios y usuarias. En el caso de las medicinas, mira, nosotros varias propuestas que hemos hecho, hemos visto que han sido tomadas en cuenta. Por ejemplo, alianzas de Venezuela con países productores de medicina, favorecer con divisas preferenciales
para darle materia prima a los laboratorios nacionales. Yo creo en los laboratorios nacionales. He conocido a muchos personajes que con probidad han adelantado trabajos tremendos sobre este tema. Vamos a darle una gran oportunidad. Y sobre las enfermedades catastróficas hemos alertado. ¿Cómo puede ser posible, Chemel, que laboratorios transnacionales para enfermedades como el cáncer, entre otras, VIH, SIDA, tasen el tratamiento de $150,000 a $250,000? Yo creo que eso es algo abominable, que debe pararse, porque tú estás jugando con la vida humana de alguien que puede ser mañana tu familiar. En el caso del sistema hospitalario, y quiero resaltar, aprovechar y resaltar el estado deprimente, deplorable, caótico del Hospital Central de Valencia. Fíjate, nosotros hemos hecho aproximadamente 2.000 inspecciones hospitalarias a centros de salud. Hemos producido 30 documentos que están en manos del Ministerio de la Salud, tanto la anterior gestión como la actual, con diagnósticos de esas visitas a hospitales. La opinión pública ha visto que nos hemos movido mucho en eso, porque es el derecho humano a la salud. Tal vez no es la plataforma de casos famosos o no, pero es que a nosotros nos interesan los sectores vulnerables, los enfermos crónicos, los niños, niñas, adolescentes, los ancianos, los más pobres. Eso nadie aboga por ello. Y cuando nosotros producimos estas recomendaciones, estos diagnósticos, en casos como derecho humano a la salud, a los servicios públicos, que tú me decías que habías visto con agrado, que nosotros atendemos el tema de los servicios públicos desde una perspectiva de derechos humanos, creo que aportamos algo muy importante. Y rápidamente te digo, fíjate, son más de 110,000 acciones defensoriales que han beneficiado a 300,000 personas en año y medio. Son aproximadamente 30,000 expedientes abiertos dándosele seguimiento. Yo creo que la Defensoría del Pueblo está jugando un papel estelar, modestamente, obviamente, colocando un grano de arena por la paz del país, atendiendo a todos sin distinción. Excelente, Tarek. Bueno, muchas gracias por este análisis situacional. Y ahora, las conclusiones. Aún en medio de los conflictos, las guerras, la confrontación o la polarización, debemos rescatar el diálogo, el entendimiento, los consensos y las negociaciones para alcanzar la paz del país. La paz, el derecho humano más trascendente para una nación, porque sin paz no hay nada. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.